Muchas gracias por acompañarnos a una clase más de Iglesia Conexión, la iglesia que nos une y nos enseña a vivir. Hoy tenemos un tema muy pesado, la verdad es que difícil para muchos. Nuestro tema es el perdón. Lo que pasa es que si no establecemos perdón en nuestra vida, pues viene la amargura. Así es que mucho nos conviene mejor ir remojando este tema. Pues bien. Antes sean buenos unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros como Dios también los perdonó a ustedes en Cristo. Dice que nosotros debemos de ser buenos y misericordiosos porque Dios también nos perdonó a nosotros. Y entonces, ¿cuál es el peor pecado que puede cometer una persona? La verdad es que para Dios todos los pecados son pecados y todos apestan mal. No hace distinciones entre cuál es grande y pequeño, pero para una mentalidad humana, entender que cualquier desobediencia a la ley de Dios es pecado, entonces algunos podríamos pensar que son peores que otros en sus consecuencias. Y la consecuencia de no perdonar, pues es la amargura. Cuando no perdonas, te vuelves amargado y esto lo podemos ver claramente en los ejemplos de la gente cuando se divorcia. Resulta que cuando se divorcian están tan enojados que no se quieren perdonar y pasan al odio y los logros del ex llegan a ser ofensas, llevan a ser raíz de molestia, y el que le vaya mal te da gozo. Así es que por mucho que digas, bueno, yo ya soy cristiano, soy hijo de Dios, si te pones alegre porque le va mal a aquel que te hizo mal, entonces el orgullo, la amargura en tu corazón están reinando y no son las cosas que Dios quiere para nosotros. La amargura es la respuesta emocional a las circunstancias de la vida, pero esa amargura se puede convertir en un patrón de conducta, en un patrón de desarrollo donde nada edifica y nada viene para bien. Y aquí está la historia de dos deudores. Primero, entendiendo que preguntan, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano? El que peque, ¿hasta 7? Y le contesta el Señor, no te digo que hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Y la historia es la siguiente. Eh, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con su siervo. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que le pagara la deuda. Y pues obviamente iba a dejar todo y realmente podemos ver que desgraciadamente aún hoy en día hay gente que verdaderamente es la nueva forma de esclavitud, donde lo que trabaja y todo lo que produce es para pagar una deuda. Pues bueno, dice aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo, que yo te pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a la misericordia, lo soltó y le perdonó la deuda. Pero resulta que sale este siervo y dice, halló a uno de sus consiervos. Un consiervo es un igual que él, una persona de su nivel. Dice, le debía 100 denarios. Recuerda que hablaba de los talentos y los denarios son todavía una deuda mucho menor. O sea, no le debía ni siquiera un talento, le debía solamente 100 denarios. Y haciendo de él, lo ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Le exigía el pago. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo, que te lo pagaré todo. Dice, mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Y ya no fue igual, ya no actuó de la misma forma. Viendo a sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces llamándole su señor le dijo, siervo malvado. ¿Qué es lo primero que hace el señor? Ver como malvado al que no quiere perdonar la deuda. De toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Te repito lo que dice. Llamándole su señor le dijo, siervo malvado.
Todo deuda yo te perdoné porque me rogaste. ¿No deberías también tú perdonar al que es igual que tú? Porque resulta que Dios nos encontró siendo pecadores, Dios nos encontró siendo imperfectos, Dios nos encontró en una condición moral en la cual nadie daría un peso, pero Dios lo dio todo y dio su vida. Y entonces ahí es donde te dice, ¿no debiste tener tú también misericordia para aquel que te ofendió, para aquel que te hizo enojar, para aquel por el cual tú te molestas, aquel que te dañó? Pues bueno, entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Es decir, todo lo que le había perdonado, pues simplemente se retractó. Así también mi Padre Celestial hará con ustedes, dice Jesús. Si no perdonan de corazón cada uno a su hermano sus ofensas, ¿qué va a hacer Dios? Te va a entregar a los verdugos, te va a entregar a los demonios de amargura, de odio, de tristeza, todo lo que detona la insatisfacción por no querer actuar como Dios actúa, perdonando. Dice, antes sean buenos unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, como Dios también los perdonó en Cristo, porque es en Cristo. Si no hubiese sido en Cristo, no te perdona nada, porque en todo lo demás fuera de Cristo, entonces ya es netamente trabajo humano. Y nadie puede ser perdonado por el trabajo humano. Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué quiere decir? Cuando tú confías, eso es tener fe. Cuando confías que vas a tener tranquilidad con Dios, cuando tú confías en que todo lo que te venga cuando estás con Dios va a ser entonces para bien, porque Jesús te lo dijo, que todo esto era necesario, que se le diera cumplimiento. Cuando tú confías en eso, entonces Dios te lo toma como por justicia, te toma como una persona santa. Por eso dice justificado. Sé porque Cristo, cuando aún éramos débiles a su tiempo, murió por los impíos. Es decir, Jesús murió no por el buen hombre que eres el día de hoy, el buen hijo de Dios, el buen cristiano que eres hoy. Dios murió por ti, por el pecador que eras antes de conocer a Jesús. Él ya sabía lo que eras. Y vas a ver todavía, Dios es Dios, y vas a ver todas las veces que aún estás por fallar, pero aún así te reconoce como su hijo y por eso pagó en la cruz. Así es que no hay pecado con el cual puedes espantar a Jesús. Acércate siempre a Él, acércate a recibir su perdón, porque una persona que no ha experimentado el perdón de Dios, le es muy difícil perdonar. Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Nos lo dice claramente Romanos 5 del 1 al 6, 7, 8. Entonces, tienes a ese Jesús. Hace poco en un servicio yo les decía, es ese mismo Jesús que después de estar atendiendo a las personas en todas sus aflicciones, buscando consejería, buscando todavía una palabra, los atendió hasta muy tarde. Y antes de irse a descansar, estando él obviamente cansado, sabía que su descanso estaba en la relación con el Padre y fue a orar, pero no quería orar solo porque como con la humanidad que tenía Jesús en ese momento, sentía aflicción y le dijo a los discípulos, oren para que no caigan en la tentación y pidió que lo acompañaran a orar. ¿Y te acuerdas qué pasó? Esos discípulos que tanto lo amaban se quedaron dormidos. Juan, Pedro, ¿te acuerdas? Y resulta que no lo pudieron acompañar y Jesús les recrimina, no pudieron acompañarme una sola hora. Dice, esténse despiertos para que no sean sorprendidos por el pecado. Y aún así se volvieron a dormir. Y llegó Jesús y no les volvió a decir, ¿qué les dije? Despiértense, no. Simplemente vio su condición y los entendió, los perdonó y dijo, ya es hora. Y resulta que llegaron, lo entregaron, lo azotaron toda la noche, lo golpearon. Venía cansado, ¿te acuerdas? No cenó, lo golpearon, no lo dejaron dormir.
Llegó el amanecer y lo hicieron comparecer y lo siguieron golpeando y lo siguieron maltratando. Lo azotaron, lo llevaron a la cruz, lo llevaron a ese monte de la calavera. Lo llevaron ahí y estuvo colgado varias horas. Y estando colgado varias horas, él todavía dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Así es que yo no sé qué ofensa puedas tener tú en tu vida o a lo largo de todo lo que puedas vivir al día a día. Pero cuando pienses que no puedes perdonar a alguien, piensa en todo eso que pasó tú y aún estando en la cruz. Dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Podrías tú pararte de frente a Jesús en esa cruz y decirle, yo no puedo perdonar? ¿Es que yo ya no puedo? Debes de pensar en eso. Dios nos perdonó cuando no merecíamos el perdón. Y es por eso que dijo Jesús, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Entiende que una persona que se dedica a ofenderte, una persona que se dedica a decir mentiras de ti, la palabra lo reconoce claramente. Dice que la lucha no es contra carne ni sangre, sino contra huestes de maldad. Una persona que busca dañarte, una persona que está buscando tu mal, que dice mentiras de ti, que te difama, pues está siendo utilizada por el padre de la mentira, el padre de la maldad. Pues no es la persona, no debes de enojarte con la persona, debes de estar consciente de qué cosa es lo que lo está dominando, esa naturaleza pecaminosa. Y entonces se entiende que es un enfermo y como enfermo lo debes de perdonar. A ustedes, dice, a vosotros también que eran en otro tiempo extraños y enemigos en su mente, haciendo malas obras, ahora los ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte para presentarse santos y sin mancha, irreprensibles delante de él. Es él el que lo hizo en su cuerpo. Así es que tú debes también perdonar al cuerpo de la persona. No necesariamente vas a solapar, ni vas a agradarte, ni le vas a aplaudir el pecado, la crítica, la ofensa, ni la maldad. No, no es que la vas a dejar de ver, sino que simplemente vas a entender que no es la persona en una sanidad y en un perdón de Dios. Precisamente esa persona está en esa condición porque no ha aceptado el perdón de Dios. ¿Te imaginas el grave estado en el que se encuentra? Por eso es que estaría mal no perdonarlo. Dios nos perdonó por gracia, no por obras. Te quiero explicar esto. Dice la palabra, al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. ¿Cómo es esto? Cuando tú trabajas, resulta que, pues obviamente, tu patrón te debe tu salario. Cuando tú trabajas, el patrón entra en deuda. Así es que todo trabajo, toda obra genera deuda. Pero la gracia es así como que tú llegas a trabajar y te dice tu jefe, no, vete a tu casa a descansar, ten tu salario. Y vas otra vez a trabajar, no, 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 descánsate, ve, ten, aquí está tu salario. Eso es por gracia. Pero ¿a poco te hace eso tu patrón? No, más bien te dice por qué llegaste tarde, por qué estás sentado ahí, falta hacer esto, falta hacer el otro, porque eso es estar sin gracia, eso es por obras. Dice, mas el que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Dice así, cuando tú dejas de esforzarte por ganar tu salvación, entonces estás en disposición de aceptar la salvación que Dios te regala. La salvación que no podías comprar con nada, Dios ya te la regaló. Y eso te cuenta por justicia, el creer realmente que Jesús está haciendo este trabajo para ti. Y entonces te es más fácil realmente perdonar. Y debes de tener muy en cuenta que cuando tú estás en disposición de perdonar, la gente es muy probable que por su enfermedad no esté en el nivel de aceptar un perdón, no esté en condiciones emocionales de aceptar ser perdonado. Y por el orgullo que tiene, se va a sentir humillado. Así es que
Tú debes de perdonar, pero también ser muy estratégico para poder perdonar. Dice, como también Dios nos perdonó a todos nosotros en Cristo. Eso dice Efesios 4:32. Pero cuando dices, te perdono, sí, y entonces pones tus pretextos, te perdono, sí, ya no te portas mal, te perdono, pero sí, y cuando entonces empiezas a poner peros, entonces en realidad no estás perdonando. Estás juzgando, estás criticando, estás poniendo precio a ese perdón. Entonces es por obra y entonces destruyes la gracia. Y un ejemplo del perdón es José, José el soñador, a quienes sus hermanos mismos lo golpearon, lo tiraron a un pozo, lo vendieron como esclavo, engañaron a su papá diciendo que había muerto, generándole un dolor grandísimo a su padre y un dolor gravísimo al hijo consentido, porque tuvo que vivir una vida de esclavitud y una vida de encierro ahí en el calabozo, una vida de servicio en contra de su voluntad. Dice, ustedes pensaron mal cuando de repente José se encuentra a sus hermanos después de mucho tiempo. Ustedes pensaron mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Esto es una clave bien importante. Si tú realmente pagas con bien el mal que te hacen, si tú verdaderamente perdonas a aquel que parecía haber hecho algo imperdonable para ti, para tu vida, debes de entender que es Dios mismo el que está permitiendo esas situaciones. Como te dije, la persona en su enfermedad o en su posesión demoníaca podría estar trabajando en ese espíritu de maldad. Y como te digo, no es carne ni sangre, sino es una hueste de maldad. Pero también podría ser un designio de Dios que está utilizando para tu crecimiento, para tu desarrollo. Mira, hace poco alguien me insultó diciendo que yo no era hijo de Dios, que yo era esto y el otro, y dijo una serie de mentiras. Y lo primero que me vino a la mente es que no era esa persona, sino el padre de mentira que me quería amedrentar. El padre de mentira que se tomó del corazón que me quería señalar y me quería señalar de lo mismo, como dice Sor Juana Inés, de lo mismo que son causas. Resulta que señalándome de orgullo, arrogancia, pues parándose en el orgullo y la arrogancia, ya me estaba desterrando del reino de los cielos. Entonces, cuando entiendes que por alguna razón Dios está permitiendo eso, porque lo primero que me vino a la mente fue, el enemigo me está hablando, pero yo no debo de perder de vista que si soy hijo de Dios, Dios es el que trata de primera mano conmigo. Entonces, Dios poniéndome una prueba al corazón para ver qué pasaba, qué se desarrolla en mi corazón. En ese momento de presión, en ese momento de señalamiento, voy a externar entonces odio y amargura, voy a externar enojo o voy a aceptar la palabra de Dios. Voy a aceptar con humildad lo que Dios está tratando a mi corazón para entonces orar por esta persona, perdonar a esta persona y entenderla y declararla a una persona hija de Dios, un hijo de Dios, permitir que Dios sea el que transforme su corazón y mi corazón y entonces es ahí cuando le das cumplimiento a ese matrimonio que quiere hacer Jesús contigo. Jesús con la iglesia, está preparando Jesús a su novia y tú eres la iglesia, tú eres su novia de Jesús. Entonces, estás en facultad de poder perdonar y pedir perdón. Y es ahí cuando tú entonces le das ese cumplimiento que le pasó a José el soñador. Resulta que sus hermanos, sabiendo que José había perdonado de corazón, porque él recibió de primera mano la instrucción de Jesús y aceptó que era Dios mismo quien lo había hecho cruzar por toda esta situación. Por eso dije Jesús, porque Jesús nos lo declara Juan, en el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Jesús en todo momento manifestando su poder desde aquellos días. Debes de aceptar que has sido herido.
No es de que, no, no pasó nada, no, sí, te lo acabo yo de declarar. Lo que dijo esta persona me hizo sentir muy, muy triste. Me hizo sentir triste porque entendí que la fragilidad de un corazón cuando se levanta en soberbia o en orgullo puede ser fácilmente poseído por Satanás. Y entonces me pone a mí en una situación también de ser poseído por Satanás, porque por la herida, no por el orgullo y la arrogancia, sino por la herida, por el dolor, por la tristeza. Y entonces deja de permitirte que Dios actúe en tu vida. Tal vez haya heridas que has estado negando. Examina para esto 6 categorías y es una lista de lo que debes hacer para perdonar primeramente. ¿A quién? A tus padres, a ti mismo, a Dios, a tu cónyuge, a tus superiores y a otras personas. Porque si te das cuenta, cuando no quieres perdonar a tus padres, estás transgrediendo la ley de Dios porque Él dijo que los debes de honrar. Y no te puso la condición, hónralos solo si te mantuvieron, hónralos solo si no te maltrataron, honralos solo si te amaron. Debes de honrarlos aunque te hayan abandonado. Y te lo digo de verdad por experiencia propia, porque cuando yo entendí que no necesariamente había yo sido un hijo planeado y deseado, tuve que entender que aún con eso y precisamente por eso, mis padres necesitaban pues mi bendición, necesitaban de oración y tuve que ejercerla, sin importarme si la recibían o no, o si estarían vivos o no, a ese grado. Perdonarte a ti mismo, ¿por qué? Porque hay muchas situaciones y esto es muy difícil porque para que tú te perdones a ti mismo debes de reconocer tus errores. Cuando no reconoces un error tuyo, es difícil que te perdones, porque piensas que no hay nada mal en ti. Y al pensar que no hay nada mal en ti, entonces no hay nada que perdonar. Es ahí de importante, porque debes de reconocer y no pelearte con Dios. Porque en muchas ocasiones le echas la culpa a Dios y yo me enojé con Dios cuando falleció mi mamá, que para mí era mi mundo entero, y no entendí en su momento que para empezar los que viven en Cristo no mueren sino duermen. En ese momento yo no entendía que las almas son eternas y por lo tanto mi madre estaba en eternidad. Y lo más importante, que Dios utilizó ese evento tan doloroso para mí para acercarme a Él, para hacerme ese gran bien, para presentarse y manifestarse tan claramente a mi vida, cosa que jamás había pasado. Y hay mucha gente que no corre con ese privilegio de poder ser bendecido con la presencia de Dios mismo para su vida. ¿Te das cuenta de esa trascendencia tan grande? Bueno, el del cónyuge. Este como nos gusta, ¿verdad? El cónyuge. Cuando tú entiendes que tu pareja, todos los errores que haya cometido, todos los dolores y dolencias que nos haya dado, en especial, en específico, esto aplica para hombres y mujeres. El cónyuge es un espejo de cada uno y a grosso modo, todos los errores y defectos que le veas a esa persona, que es tu reflejo, son los errores y defectos que tienes para con Dios mismo. Pero este discipulado es para varones, entonces quiero ser muy específico con los hombres en este punto. Todos los errores que dañen tu moral, que dañen tu orgullo, tu honra, que vengan de parte de tu esposa, son todos los errores que has cometido hacia Dios para cuidar el corazón de tu esposa. Porque una esposa que admira a un hombre no lo daña. Una esposa que admira a un hombre no planea nada en contra de él. Y entonces si tu esposa sientes que ha planeado, que ha sido difícil y que ha hecho cosas hasta la traición y que son cosas que no le puedes perdonar, debes de entender. Por ejemplo, en Deuteronomio 28 dice, te vas a casar con una mujer y otro varón se va a acostar con ella. Wow, y es tan difícil porque entonces no es porque ella sea de cascos ligeros,
o porque ella haya sido de la vida loca y nunca quiso entender y nada de eso. Es porque tú no te quisiste sujetar a la voluntad de Dios. Y al desconocer la voluntad de Dios y el trato que Dios tiene preparado para tu esposa a través de ti, al desconocer todo eso, todo es tu responsabilidad. Y todo fue a consecuencia de tu propio pecado. Así es que espero que esto te ayude para perdonar, que hagas de verdad conciencia de qué fue lo que pasó para que llegaran al grado de problema que puedan tener el día de hoy y que no sea tarde para corregir. Que no sea tarde para corregir, aunque ya estén separados, aunque hayan llegado al divorcio, nunca es tarde para corregir tu relación con Dios. Te hablé hace rato de que Jesús está preparando a su novia para matrimonio. Pues resulta que si llegaste a ese punto, la relación fracturada es la que tienes con Dios por la falta del perdón. Y entonces cuando tú quieres establecer esta nueva relación con Dios que nunca es tarde, Dios seguramente te va a resarcir no solamente matrimonio, sino una vida completa a tus superiores, porque acuérdate que no hay una autoridad puesta sobre el hombre si no es autorizada por Dios. Así es que vamos arrepintiéndonos de todo lo que insultamos y vituperamos a los gobernantes, porque por ejemplo el gobernante que tenemos en 2024 para la nación mexicana, muchos no la honran y muchos la culpan, pero así también en los tiempos bíblicos podemos leer cómo era Nabucodonosor. Ese mismo dictador tirano que fue para uno, fue de bendición y de ayuda para otro. Y eso depende de ti, depende de tu enfoque, desde qué posición te pares para poder ver a ese gobernante. Porque si te paras como un hijo de Dios, tienes por fuerza que cubrir en oración, honrar, y es entonces donde te das cuenta que cuando no estás agradeciendo por el empleo que tienes, no estás agradeciendo por las cosas que tienes, inhabilitas a Dios para quebrantar el corazón de ese rey. ¿Te acuerdas cuando Moisés iba a sacar al pueblo de Egipto? Dios dijo, yo voy a endurecer el corazón de Faraón. Y lo que hizo fue darle una arrastrada al corazón de Faraón, del Faraón por haberlo precisamente endurecido Dios con la obediencia de Moisés. Entonces, si Dios te está pidiendo que perdones a tus superiores, que los entiendas, vas a tener la obediencia de Moisés. Y si Dios endurece el corazón de ese superior, de ese patrón, de ese jefe, pues seguramente es porque lo va a cachetear muy duro y tú únicamente te toca obedecer. Y algunos otros, ¿tienes más? ¿Algún tío, algún abuelo, eh, alguna tía, algún pariente, algún primo, qué sé yo? ¿A quién más debes de perdonar? Debes de ver tus heridas desde una perspectiva divina. En Romanos 8:28 dice, sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Y mira, mi hermano, que en los días más difíciles y oscuros de mi vida, Romanos 8:28 ha sido la palabra que me ha salido a flote, porque por difícil que pudiera ser una ofensa, por difícil que pudiera ser una situación, debes de recordar, los que amamos a Dios, todo lo que nos ocurre, ocurre para bien, para un bien mayor. Debes de aceptar tus fallas y el perdón de Dios. Hay ocasiones en las que te pones a llorar inclusive y te señalas tú mismo como un gusano y la verdad es que Dios ya te perdonó, pero no te puedes perdonar tú y al no perdonarte tú, inhabilitas el poder de Dios sobre tu vida y sigues en esa adicción, sigues en ese patrón de conducta, sigues en esos deseos, en esa tendencia malvada de varón. Debes de aceptar y perdonar. Es muy difícil tratar de perdonar a otro cuando realmente tú no has aceptado el perdón de Dios. Y debes de escoger el perdón contra la amargura, porque si realmente no te estableces el perdón, la amargura va a adueñarse de tu corazón y te va a hacer sufrir. Cuando nos ofenden debemos decidir perdón sí y perdonar al ofensor. Cuando no lo haces vas a vivir en amargura.
De verdad, ve a la gente cuando se divorcia. Dicen por ahí que no lo conoces hasta que te divorcias, porque dicen por ahí, saca de mí lo peor de mí. Y no es que saque lo peor, simplemente es que eso es lo que eras, pero ahora te está exprimiendo. Así que desde ahora debes de ser bondadoso. Dice en Mateo 18:35, Jesús nos enseña, así también mi Padre Celestial hará con ustedes, si no perdonan de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Dice de corazón, en serio, en verdad. ¿Por qué perdonar? Pues porque existe una relación estrecha entre nuestra disposición de perdonar y nuestro destino eterno. Resulta que Dios no puede tener en vida eterna a una persona rencorosa. Recuerda que Dios es totalmente santo y puro y no puede tener ante sí un corazón manchado. Por eso en el Salmo dice, lávame y seré blanco, mis pecados rojos como la nieve, perdón, rojos quedarán blancos como la nieve. Así es que tu corazón, si guarda algún rencor, alguna amargura, debe de salir totalmente para que en esa pureza puedas vivir eternidad. Dice, porque si perdonas a los hombres sus ofensas, te perdonará también a ti tu Padre Celestial. Y los judíos creen que hay en el juicio, hay un Sanedrín, hay una reunión de sabios muy severos, y dice que los juicios que son muy severos se suavizan, se endulzan cuando tú haces obras como estas de obediencia, de perdonar. Cuando perdonas, entonces tienes un corazón diferente que no rechaza a Dios, porque en la palabra dice, el corazón arrogante y el corazón sucio, Dios no lo rechaza. Si dice así, no dice más bien al corazón contrito y humillado. Contrito, ¿qué quiere decir? Triste porque se dio cuenta de lo que ha hecho. Y humillado porque reconoce que es su culpa, que fue su mala tendencia, su mal deseo, estar en contra no de la persona, sino de Dios mismo. Porque ¿cómo puedes estarte enojando con una persona y no querer perdonar a una persona cuando Dios, que es Dios, decidió despojarse de su divinidad para perdonarle? ¿Te sientes entonces más que Dios? ¿Te das cuenta, mi amado? Así de importante y trascendente es perdonar. Así es que yo espero que les sirva para perdonar de corazón todo lo que haya podido quedar ahí de resquicio, y que te des cuenta que esa persona estaba tan extraviada y tan perdida que necesita hoy tanto tu perdón y tu oración para que tú, en el fondo de tu corazón, lo hayas realmente limpiado. Esta situación la permitió Dios para que tú seas probado y ahora en el fuego realmente saques toda impureza de tu corazón, porque tú, mi amado, has sido llamado a eternidad. Así es que te damos gracias por habernos acompañado. Esto es Conexión, la iglesia que nos une y nos enseña a vivir. Y hoy aprendimos a perdonar. Que tengas muy buen día.